El presente trabajo de ética aplicada 2 corresponde al tema tarifa de honorarios del abogado en Colombia. Este trabajo es presentado por los estudiantes Eliodoro Flores Guetio y Noreli Yancana Juspián. Para fijar los honorarios del abogado se fijan los siguientes factores, como son la gestión encomendada, la condición económica del poderdante, lugar de prestación del servicio, elementos probatorios que se tienen, la cuantía, los procesos sin cuantía, con cuantía determinada o indeterminada, si hay procesos de segunda instancia, si hay un proceso de transacción o de conciliación, y además se tiene en cuenta la experiencia del abogado. Además se tienen en cuenta otros factores, entre ellos está la tarifa mínima o suma fija. Pues el abogado recibe el 50% al firmar el contrato, y luego dentro del proceso se da el otro 30% durante todo el proceso y le queda el resto del 20% cuando se termine el proceso. Eso es la tarifa mínima o suma fija. Otro factor es la cuota litis. El abogado al firmar este contrato pues recibe según los resultados pactados un 50%, y esto es al inicio cuando el interesado firma el poder, y todo lo demás como son viáticos, notificaciones, copias y demás gastos corre por cuenta del abogado. Todo depende del acuerdo que haya suscrito entre el abogado y el poderdante, teniendo en cuenta los factores como son los riesgos del proceso, la interposición de recursos, etc. Entonces, la cuota litis pues, es el resultado del proceso. Si se gana el proceso van 50 y 50. Y si se pierde el proceso, pues ninguno de los dos ganaría. El otro factor es el mixto, que consiste en una suma fija y una participación de los resultados económicos favorables en el proceso. Las costas judicialmente señaladas corresponden al cliente, salvo la estipulación contraria verbal o escrita, pero integra la base para fijar la cuota litis. O sea que en este caso, este factor, pues ahí se recargan los gastos al cliente, más no al apoderado. Entonces, es como el contrario de lo del litis. Otro factor, la tarifa legal o la tarifa plena. Esto cuando se tramite o formule oposiciones, excepciones o cualquier tipo de incidentes, la tarifa se aplica en un 100%, aunque no haya sido pactada en un principio. Aquí sí vamos al 100% de eso, por eso se llama la tarifa plena o tarifa legal. Ahí sí se cobraría todo lo correspondiente a los gastos del proceso y las ganancias que generaría el proceso si es que sale favorable. La tarifa mínima, eso corresponde al trabajo por horas en todas las áreas del derecho. Esto se cobra el equivalente al 25% de un salario mínimo legal vigente. Entonces la tarifa mínima es el trabajo por horas que el apoderado lo realiza, y por lo general siempre el 25% sobre la base del salario mínimo legal vigente. O sea, en este año sería 1.300.000. A ese 1.300.000 le sacamos el 25% y ese sería el valor de la hora del abogado. Ya dejando los criterios de fijación de la tabla de honorarios, vamos a los parámetros en la fijación de los honorarios. Pues para este parámetro se ha tomado como base el salario mínimo legal mensual fijado por el gobierno nacional para cada año, o tablas de porcentajes para casos especiales. Entonces siempre vamos a estar regidos por el salario mínimo legal mensual. Ese es el parámetro para
en la cual se fijan los honorarios del abogado. Y finalmente la Corte Constitucional ha fijado 5 criterios para los honorarios. Entonces, uno de los 5 criterios son el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, el prestigio del abogado, la complejidad del asunto, el monto o cuantía, la capacidad económica del cliente. Entonces, esos son los 5 criterios que ha fijado la Honorable Corte Constitucional para fijar los honorarios. El Colegio Nacional de Abogados pues ha elaborado una tabla de honorarios. A nosotros nos corresponde los honorarios del derecho comercial. Entonces voy a ir enunciando los contratos y el número de salarios. Y de ahí pues se multiplicaría por el año en que estamos, sería el caso 2024. Entonces, parámetro es el salario mínimo legal vigente. Entonces, en los contratos leasing, el número de salarios es de 3 salarios mínimos legales mensuales. Eso nos daría un valor de 3.900.000 pesos, lo que valdría tener o representar un contrato de estos contratos leasing. Para las franquicias son 5 salarios mínimos, que para 2024 corresponde a 6.500.000. Igualmente los merchandising son 5 salarios mínimos mensuales. Este merchandising tiene que ver con la promoción de nuevos productos en el mercado. El otro contrato es el contrato de John Venture, que también corresponde a 5 salarios mínimos. Para 2024 serían 6.500.000. El Putting Up System también son 5 salarios mínimos, 6.500.000. Para los procesos comerciales, como son demandas y todo lo que tiene que ver con la parte comercial, son 10 salarios mínimos que corresponderían a 13 millones. También tenemos el concurso de liquidatorio en representación del deudor. Entonces, para este contrato, este tipo de contratos, serían 5 salarios mínimos de honorarios, que equivaldrían a 6.500.000 para este 2024. El trámite de reactivación empresarial, igualmente son 5 salarios mínimos que corresponderían a 6.500.000. La reactivación comercial, pues, empresarial tiene que ver con aquellas empresas que en un momento han dejado de funcionar y que otra vez vuelven a salir o a retomar otras sus labores. Entonces, ese trámite, pues, tiene son 5 salarios mínimos legales mensuales. Otro es el contrato de compraventa de bienes comerciales. Este contrato tiene como tarifa mínima 2 salarios, que equivaldrían a 2.600.000 para este año. El arrendamiento comercial, elaborar un contrato de arrendamiento comercial, pues el valor de ese contrato es el valor del canon mensual. Por decir, si el contrato está por 600.000 pesos mensual, pues sería el valor de los honorarios del abogado por la elaboración de ese contrato. El concordato de defensa del acreedor. Este contrato tiene que ver con los acreedores cuando hay prestamista y toda esta situación. Esos contratos es el 10% cuando el crédito es menor a 1.000.000 de pesos. Y por cada 1.000.000 adicional se aumenta el 10% sobre el honorario inicial. Entonces, si es menor a 1.000.000, son el 10%. Si es mayor a 1.000.000, se le adiciona el 10% más a ese valor fijado. El concurso de liquidación en representación del deudor. Para este contrato, pues la tarifa es de 2 salarios mínimos, que para este año equivaldrían a 2.600.000, más el 10% del valor total de los créditos al momento de liquidar.
Usted tiene que ver en el caso de los deudores que tengan algunas cuentas por pagar. Entonces se fija con esos dos salarios mínimos y a eso se le aumentaría el 10% según el valor total de los créditos. Entonces ahí ya daría el valor real que se fija. La liquidación obligatoria en caso de quiebras de las empresas o sí, cualquier situación que presente, cualquier riesgo que presente la empresa y que lo lleve a la liquidación, el abogado liquidador, pues sus honorarios son iguales que el concordato, pero se disminuye en un 50%. Entonces, miramos la tarifa del concordato, a esa tarifa del concordato le disminuimos un 50% y esa sería la tarifa para este tipo de contratos. El concurso de representación de los acreedores. Los honorarios aquí se fijan con el 70% de la tarifa fijada en el concordato. Entonces aquí también toca mirar cuál es la tarifa del concordato y a eso le aplicamos el 70%. Entonces esto es lo que comparto y lo que he tenido en cuenta en ese trabajo. Enseguida los dejo con la compañera que anuncié en la presentación. Muchas gracias, profe, por escucharme y disculpe algunos errores que tenga en este video. Muchas gracias.